A la Unión Europea no le quedó más que ceder. Ceder ante, pues, este país, Hungría, que sería la nación que estaba impidiendo que todos los recursos que tanto solicitaba el gobierno de Volodymyr Zelensky fueran entregados tranquilamente sin ningún problema. Sobre todo porque, al ser Hungría un miembro de la Unión Europea, también necesita el apoyo. Si su país está pasando por una situación económica difícil, se supone que la Unión Europea, el contorno político de estas naciones, que está encabezado por Ursula von der Leyen y Charles Michel, al igual que su jefe de seguridad, el Joseph Borrell, todos ellos dirigen la Unión Europea. Como miembro de este grupo, Hungría le puede solicitar a Joseph Borrell, a Ursula von der Leyen de preferencia, porque es la presidenta de la comisión, un poco de recursos. Porque se supone que como miembro tú entregas una cantidad de recursos que te solicita este grupo para que en el dado caso de que tu país se encuentre en una situación económica complicada, puedas acceder a estos recursos. Lamentablemente, la Unión Europea hizo uso de dineros que no eran de ellos, así que se los entregaron a Ucrania, y Hungría, que necesita recursos económicos para su país, no puede acceder a los mismos. Por eso Hungría tuvo que recurrir a la última posibilidad para obligar a la Unión Europea a entregarle sus respectivos ahorros, por así decirlo. Están dispuestos a abandonar su oposición al último paquete de ayuda de la Unión Europea para Ucrania única y exclusivamente si Bruselas descongela la financiación que se ha mantenido durante mucho tiempo para Budapest. Me dan mi dinero y apruebo el paquete de sanciones. ¿No me lo van a dar? Pues no va a pasar, porque al igual que diversos organismos internacionales, la mayoría de este tipo de entrega de recursos económicos o sanciones se hacen por unanimidad. Y si Hungría dice que no, no le van a dar recursos a Ucrania y tampoco van a poder aplicar su famoso paquete de sanciones, el 12º, por cierto. Un asesor principal del primer ministro Víctor Orbán le lanzó esta advertencia a la Unión Europea. Bloquearon estos últimos el dinero alegando que el gobierno de Budapest ha socavado los valores democráticos. Digamos que excusas sin sentido con tal de seguir teniendo los recursos de Budapest. Por eso la Unión Europea ahora busca aprobar este paquete de 4 años por un valor de 50,000 millones de euros. Con estos recursos quieren ayudar a Kiev con 50,000 millones de euros. Sin embargo, esos planes están en juego. El detalle aquí es que se supone que los 50,000 millones de euros se los van a dar a Zelensky durante los próximos 4 años. ¿Cuánto tiempo ellos consideran que esta guerra entre Ucrania y Rusia va a continuar? Porque el conflicto ya acabó. La contraofensiva ya fracasó. No tienen armas, no tienen municiones. Estados Unidos está luchando para tratar de conseguir municiones. Entonces, realmente la guerra no va a durar 4 años. Vladimir Putin ni siquiera lo va a permitir. Por eso él ha dicho en reiteradas ocasiones que está abierto a los acuerdos, porque sería la forma más, digamos, sensata para que este gobierno, el de Zelensky, pueda como tal salir adelante, que los ciudadanos puedan salir adelante. Actualmente, estos planes están en juego porque se deben en gran medida a la insistencia del líder de Hungría, Víctor Orbán, de que esta ayuda del bloque a Ucrania no ha producido resultados tangibles, por lo cual no ve ningún motivo para seguir apoyando a este país cuando su política, su guerra, no dio resultados. En estas declaraciones, el asesor político Balázs Orbán, que no tienen relación, simple y sencillamente se apellidan igual, comentaron que la financiación de la Unión Europea a Hungría y la financiación de Ucrania son dos cuestiones completamente separadas. Pero si la Unión Europea las quiere unir, en la financiación de Ucrania
Este debería de provenir de un presupuesto modificado de la Unión Europea. Bruselas exactamente había vinculado las dos cuestiones: los recursos que le tocan a Hungría como miembro del grupo, y sobre todo porque es una necesidad económica para este país, y por el otro lado un presupuesto externo que supuestamente está allí de forma, digamos, como una prevención, o en caso de emergencias rompa este cochinito y ahí aparecen los recursos económicos. Pues resulta que quieren unirlos. Los 30,000 millones de euros que está solicitando, en este caso Víctor Orbán, se los quieren dar a Zelensky, como si Zelensky fuera miembro. Y no es así. Por eso está exigiendo Víctor Orbán que descongelen su apoyo y que se lo entreguen, porque él es miembro, porque él ha pagado su cuota, porque él es un miembro activo del grupo. Entonces no pueden eliminar los recursos de él y dárselos a Zelensky. Ese asesor fue muy claro en que la Unión Europea debería descongelar la totalidad de los 30,000 millones de euros destinados a Hungría, de los cuales 22,000 millones forman parte del Fondo de Cohesión del bloque. Este programa tiene como objetivo apuntalar las economías de los miembros más pobres del grupo, y entre esos entra Hungría. Pero a Hungría se le ha negado la financiación por su presunta falta de protección del Estado de Derecho, las libertades académicas y la comunidad LGBTQ. Otros 600,000 millones de euros, se podría decir que la mayor parte de los recursos no se lo quieren dar a Hungría porque no forma o no acepta los mismos ideales que tiene la Unión Europea, en este caso de las libertades académicas o la comunidad o el Estado de Derecho. Simple y sencillamente piensan que porque Víctor Orbán no está de acuerdo con todo lo que dice la Unión Europea, significa que todo lo que hace Hungría está mal. Bueno, también les van a dar, le deberían de dar otros 6,000 millones de euros que son suspendidos por preocupaciones de corrupción. Le están suspendiendo los recursos a Víctor Orbán por presunta corrupción y se han destapado tremendas cloacas del gobierno ucraniano por todas partes. Los $10,000 que reciben los militares para que no te lleven al frente de la batalla, que la mayoría de los hijos de los políticos por supuesto que pagaron. Y por el otro lado ven la corrupción en todos y cada uno de los políticos de alto nivel, los más allegados a Zelensky. Tuvo que despedir Zelensky a varios de sus ministros porque estaban señalados en casos de corrupción. Entonces, si este país, que es una cloaca de corrupción, Ucrania, le quieren dar 50,000 millones de euros, ¿por qué no dárselos a Víctor Orbán, que ya incluso ya es miembro? Si tiene corrupción o no, ese es problema de ellos. El recurso que se está solicitando es para otro tipo de situaciones que no tienen que ver con la política, sino más bien en el lado económico del país. Pero bueno, cada quien hace con su dinero lo que quiera. Hay otros 2,600 millones de euros que han sido bloqueados por acusaciones de homofobia y represión contra los solicitantes de asilo. Este último tema es muy controversial porque la mayoría de los países de la Unión Europea, como Francia, Italia, Grecia, hay otros Países Bajos, vimos también problemas en Alemania, en fin, varios de estos países empezaron a aceptar migrantes. El problema es que les resulta muy caro mantener a los migrantes. En España también se han hecho algunos, incluso videos donde se les está preguntando a los migrantes que se encuentran en las calles que sí, qué tipo de apoyo reciben, y algunos incluso reciben más de 400 euros mensuales, y algunos ciudadanos de España ni siquiera logran ganar eso en un mes por la situación tan lamentable que viven todos los países, económicamente hablando. Entonces, sí tienen para ayudar a los migrantes, pero no tienen para su propio pueblo. Y eso es lo que en parte Víctor Orbán dice: yo no voy a mantener a personas de otros países cuando no puedo todavía mantener a todos y cada uno de mis ciudadanos. Cuando todos mis ciudadanos estén bien, ganando bien y viviendo una vida decente, entonces en ese momento podremos hablar de la migración. Ahora, mi problema principal es atender a los húngaros. Por el otro lado,
Si más adelante se da la posibilidad, podremos ayudar a alguien más, pero en este momento no se puede. Y como no quieren aceptar migrantes, no quieren aceptar a los solicitantes de asilo, pues simple y sencillamente no le quieren dar los recursos. Tal y como están las cosas, se espera que la Unión Europea desbloquee por lo menos 10.000 millones de euros si Hungría aprueba estas reformas para hacer que sus tribunales sean más independientes y no en cargo precisamente del gobierno de Víctor Orbán. Hace unas horas también la Comisión de la Unión Europea anunció que liberaría miles de millones de euros en fondos de cohesión para Hungría y declararon que su gobierno había tomado medidas relevantes para garantizar la independencia judicial. Esta declaración se produce poco después de que los líderes del bloque tuvieran previsto discutir una nueva ayuda que tanto necesita Kiev y sus perspectivas también de acceder a la Unión Europea. Pero, como Hungría se opuso, sabían como tal que no iban a poder enfrentarse a lo que es Budapest y sobre todo entregarle los recursos que tanto necesitaba Zelensky sin el apoyo de Hungría. Por eso van a liberar aproximadamente 22.000 millones de euros. Esto fue lo que se descongeló en diciembre pasado en fondos asignados a Budapest, citando preocupaciones todavía sobre la independencia de los jueces y el incumplimiento por parte de la nación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, esto en cuestión de los derechos LGBTQ. Recordemos incluso que fue un poco cuestionado acerca de que Rusia emitió una ley en contra de todo lo que tiene que ver con la comunidad, también contra aquellos que se identifican de otra manera que no sea hombre o mujer. Entonces, bueno, es su país. Hasta el momento se desconoce la cantidad oficial que ha desbloqueado la Unión Europea para dársela a Budapest, pero si el año pasado fueron 22.000 millones de euros, es probable que sea la misma cantidad. Lo que sí hay que tener en consideración es que desde el inicio de la operación militar, Orbán ha adoptado una posición diferente a la de la Unión y sus aliados. Ha criticado repetidamente las sanciones contra Moscú, se ha negado a enviar armas a Ucrania y ha pedido a Bruselas que en lugar de fomentar esta guerra, convenza a Moscú y a Kiev para empezar a entablar conversaciones de paz. Algo que ya sabemos la Unión Europea no desea. Pero hay que tener en cuenta que hubo una reunión hace unos días de Víctor Orbán con Zelensky. Se encontraron en la toma de protesta del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. En estas imágenes que se compartieron en las redes sociales no se alcanza a escuchar la conversación, pero sí se le nota a un Víctor Orbán colocando distancia con Zelensky y a un Zelensky tratando de acercarse, convencerlo, decirle, oye amigo, apóyame, todo va a estar bien, no te preocupes. Pero bueno, esa reunión quedó para la imaginación, porque nadie sabe realmente lo que se dijo en la misma. Lo que sí es seguro es que la Unión Europea tuvo que ceder ante Hungría, aprobar los recursos que se le van a descongelar a lo que es Hungría, a Víctor Orbán, y que haga con el dinero lo que quiera, no importa, siempre y cuando apruebe los nuevos proyectos de sanciones contra Moscú y también la presunta unión de Ucrania a este bloque, que es muy poco probable, porque desde el inicio del conflicto, incluso antes, Hungría no estaba muy convencido de la necesidad de incluir a Ucrania como miembro de este grupo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.